Un desastre nuclear para la historia. Chernóbil. Hace ya más de 35 años, un accidente nuclear ocurrido en Ucrania conmocionó al mundo y allanó el camino que conduciría al final de la Unión Soviética. ¿Cuál fue el error en Chernóbil? ¿Quién fue el responsable del accidente? ¿Hasta dónde llegó la radiación? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta catástrofe nuclear que trajo múltiples consecuencias políticas y humanitarias que cambiarían el curso de la Europa de finales del siglo XX. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. ¿Cómo fue el origen de la central nuclear de Chernóbil? La construcción de la central nuclear de Chernóbil fue iniciada en 1970 por la Unión Soviética, como parte de un programa para construir centrales nucleares en todo el país, para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica que había por parte de la industria y los ciudadanos. La central nuclear de Chernóbil se encontraba en Ucrania, a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernóbil, situado a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, y a 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev. La planta tenía 4 reactores RBMK-1000, con capacidad para producir 1000 megavatios cada uno. Entre los años 1977 y 1983 se pusieron en marcha progresivamente los 4 primeros reactores. Sin embargo, el accidente frustró la terminación de otros 2 que estaban en construcción. El diseño de estos reactores no cumplía los requisitos de seguridad que en esas fechas ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil en Occidente. El más importante de ellos era que carecían de un edificio de contención adecuado, si es que poseían uno. Los reactores 1 y 2 de Chernóbil carecían de edificios de contención, mientras que los reactores 3 y 4 se hallaban dentro del llamado blindaje biológico superior. El núcleo del reactor estaba compuesto por un inmenso cilindro de grafito de 1700 toneladas, dentro del cual 1.661 huecos cilíndricos resistentes a la presión alojaban 190 toneladas de dióxido de uranio, en forma de barras cilíndricas, y dentro de los otros 211 se hallaban las barras de control de boro. Por estos tubos circulaba agua pura a alta presión, que al calentarse por la reacción nuclear proporcionaba vapor a la turbina de vapor de rueda libre. Entre estos conductos de combustible se encontraban 180 tubos, denominados barras de control, y compuestos por grafito y boro, que ayudaban a controlar la reacción en cadena dentro del núcleo del reactor mediante su deslizamiento. ¿Cómo se produjo el accidente? En agosto de 1986, un informe enviado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que explicaba las causas del accidente de la planta de Chernóbil reveló que el equipo que operaba en la central el sábado 26 de abril de ese año se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello, deberían averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor después de una pérdida del suministro de energía eléctrica principal del reactor. En caso de un corte, las bombas refrigerantes de emergencia requerían un mínimo de potencia para ponerse en marcha, para rellenar el hueco de entre 60 y 75 segundos hasta que arrancasen los generadores diésel, y los técnicos de la planta desconocían si, una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando durante ese lapso. Las condiciones bajo las que se realizaría la prueba habían sido acordadas antes del inicio del turno diurno del 25 de abril. Los empleados del turno diurno habían sido instruidos de antemano y estaban familiarizados con los procedimientos. Un equipo especial de ingenieros eléctricos se encontraba presente para probar el nuevo sistema de regulación de voltaje. A las 1:06 de la mañana comenzó la reducción programada de potencia, llegando al 50% de su capacidad para el comienzo de la jornada. En este momento, otra planta de energía regional quedó inesperadamente fuera de línea, y el controlador de la red eléctrica en Kiev solicitó detener la reducción de la producción eléctrica de Chernóbil, ya que debía satisfacer la demanda pico de la tarde. El director de Chernóbil consintió y postergó la prueba. A las 23:04 del día 25 de abril, el controlador de la red de Kiev permitió reanudar la reducción de potencia. El retraso tuvo graves consecuencias. Los empleados del turno diurno se habían ido hacía bastante tiempo, y el turno vespertino también se disponía a salir. El turno nocturno no salía a cargo hasta la medianoche. Según el plan original, la prueba debería haber concluido durante el día, y el turno nocturno solo habría tenido que monitorear el calor remanente. El turno nocturno disponía de muy poco tiempo para llevar a cabo el experimento, y durante el cambio de turno se redujo la potencia aún más. Alexander Akimov era el jefe del turno nocturno y Leonid Toptunov era el encargado del régimen operacional del reactor. A la 1:23:05 comenzó el experimento.
4 de las bombas de circulación principales BCP estaban activadas. Durante el funcionamiento normal, 6 de las 8 solían estar activas. Se cortó la entrada de vapor a las turbinas dejando que éstas funcionasen por inercia. A la 1:23:40 la computadora Scala registró el inicio de un Scram, apagado de emergencia del reactor, que desencadenaría involuntariamente la explosión. El Scram comenzaba al pulsar el botón AZ5. Este activaba el mecanismo de accionamiento en todas las barras de control para insertarlas en el núcleo por completo, incluyendo las barras de control manuales que habían sido retiradas imprudentemente antes. Al entrar el grafito de las barras de control en contacto con el núcleo se produjo un pico masivo de energía y el núcleo se sobrecalentó, causando que algunas de las barras se resquebrajaran. Al cabo de 3 segundos el nivel de potencia se elevó por encima de los 530 megavatios. De acuerdo con algunas estimaciones, la potencia del reactor aumentó hasta alrededor de los 30.000 megavatios, 10 veces la producción normal. La última lectura en el panel de control fue de 33.000 megavatios. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar la tapa de 2.000 toneladas del reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. La explosión acabaría provocando la dispersión de elementos radiactivos, plutonio, yodo, estroncio y cesio, que contaminaron un área de 142.000 km² en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. Además, los bloques de grafito utilizados como protección se incendiaron a alta temperatura cuando el aire penetró en el núcleo del reactor, lo que contribuyó a la emisión de materiales radioactivos al medio ambiente. Reacciones inmediatas al desastre y evacuación. Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central ya estaban en camino y preparados para controlar el desastre rápidamente. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor 4 y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Aún así, pidieron ayuda a los bomberos de Kiev debido a la magnitud de la catástrofe. Contrariando las regulaciones de seguridad, se había utilizado bitumen, un material combustible en la constitución de los techos del edificio del reactor y de turbinas. El material eyectado provocó al menos 5 incendios distintos en el techo del reactor 3, que aún seguían en funcionamiento. Era imperativo extinguirlos y proteger los sistemas de refrigeración. El jefe del turno nocturno Yuri Bagdasarov quiso apagar el reactor, pero el ingeniero en jefe Nikolai Fomin no se lo permitió. Se les dieron a los operadores máscaras de gas y tabletas de yoduro de potasio y se les ordenó seguir trabajando. Los niveles de radiación en las zonas más afectadas del edificio del reactor se estimaron en 5,6 röntgens por segundo, lo que equivale a más de 20.000 röntgens por hora. Una dosis letal es alrededor de 100 röntgens por hora, por lo que en algunas zonas los trabajadores que no tenían protección adecuada recibieron dosis mortales en menos de un minuto. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo, expuesto a la atmósfera, el grafito ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida e incandescente. La temperatura alcanzaba los 2.500 grados centígrados e impulsaba el humo radiactivo en un efecto chimenea a una altura considerable. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas y media en ser concluida. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1.000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Varios helicópteros del ejército soviético se prepararon para arrojar sobre el núcleo una mezcla de materiales que consistía en arena, arcilla, plomo, dolomita y boro. El boro, absorbente de neutrones, evitaría que se produjera una reacción en cadena. El plomo estaba destinado a contener la radiación gamma, la dolomita serviría como una fuente de dióxido de carbono que ahogaría el fuego y la arena y la arcilla mantendrían la mezcla unida y homogénea impidiendo la liberación de partículas. Al finalizar las misiones del 13 de mayo se habían realizado 1.800 vuelos y arrojado al núcleo más de 5.000 toneladas de materiales. Más tarde se comprobaría que ninguna había dado en el blanco, sino que destruyó aún más lo que quedaba de la estructura original del blindaje biológico superior y contribuyó a la liberación de radionucleidos. ¿Cuáles fueron los efectos y consecuencias del desastre? La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente y alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155.000 km² afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radiactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. La lluvia radiactiva, 400 veces superior a la radiactividad liberada en Hiroshima, expulsó a más de 300.000 personas de sus hogares. Según informa la OMS, un estudio llevado a cabo por un centenar de científicos concluyó
que la radiación de Chernóbil podría haber costado la vida a unas 4.000 personas en los primeros 20 años después de la tragedia. Una de las enfermedades más generalizadas entre la población afectada fue el cáncer de tiroides. Poco después del accidente se documentaron hasta 1.800 casos entre niños de 0 y 14 años de edad. La glándula tiroides de los más pequeños es particularmente susceptible al yodo radiactivo, lo que pudo ser la responsable de provocar tantos casos de cáncer. Poco después del accidente, varios países europeos instauraron medidas para limitar el efecto sobre la salud humana de la contaminación de los campos y los bosques. Se eliminaron los pastos contaminados de la alimentación de los animales y se controlaron los niveles de radiación en la leche. También se impusieron restricciones al acceso a las zonas forestales, a la caza y a la recolección de leña, bayas y setas. Después del desastre, un área de 4 km² de pinos en las cercanías del reactor adquirieron un color marrón dorado y murieron, adquiriendo el nombre de bosque rojo. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales, así como pérdidas en su capacidad reproductiva. En los años posteriores al desastre, la zona de exclusión abandonada por el ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una reserva natural y en Ucrania existe una propuesta similar. Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre se encuentran ahora en abundancia debido a la ausencia de seres humanos en el área. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre del año 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para cubrir el reactor y aislar el interior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales y por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría el riesgo de degradarse gravemente. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro, una estructura móvil la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo, y más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazándolo mediante un sofisticado sistema de rieles. Se construyó con características que le darán una durabilidad estimada de más de 100 años y de esta manera enterrar de una vez por todas el fantasma de Chernóbil. Coméntame abajo, ¿crees que se pudo haber evitado este desastre nuclear? ¿Fue correcta la gestión y los protocolos que estableció la URSS para solucionar el problema? Nos encantará saber tu opinión sobre este desastre nuclear que marcó un antes y un después en el uso y la gestión de la energía. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!